RCTV presenta Primer Plano. Director Marcel Granier. ¿Cómo están, amigas y amigos de Primer Plano? Nos acabamos de enterar de que un juez ha dictado un auto de detención en relación con los problemas de las divisas que están planteados en el país, lo que se ha llamado el caso Recadi, al doctor Nicomedes Zuluaga. Y hemos invitado al doctor Zuluaga para conversar sobre este caso, uno de los más sonados en la historia política y judicial venezolana. Nicomedes, ¿cómo te sientes tú al enterarte de que se te ha dictado un auto de detención? Te voy a decir, Marcel, yo me esperaba el auto de detención, porque en ese tribunal, en los medios tribunalicios, es conocimiento público y notorio de que los autos de detención tienen precio, de que el que paga no le dictan auto de detención, y tú comprenderás, como yo no pago, pues yo me esperaba el auto de detención. En realidad, un auto de detención sin ninguna base, como en este caso, no creo que a mí me perjudica en lo más mínimo. Al contrario, yo creo que para mis herederos será un timbre de orgullo saber que en un proceso político me pusieron preso. Así como hace 60 años pusieron preso a mi abuelo por otro proceso político, lo puso preso Gómez. Es decir, que yo no veo que este auto de detención en realidad tenga ninguna consecuencia perjudicial. Sí tiene el inconveniente jurídico de que no está dictado bajo un Estado de Derecho, porque yo no tengo ante quién apelar. Tú bien conoces las dificultades que existen políticas para el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y la apelación de este auto de detención de jurisdicción de salvaguarda tendría que ser ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, que tú bien sabes que prácticamente no existe, porque ni se hablan entre los miembros y no actúan. O sea que no tengo ante quién apelar jurídicamente. Luego esto puede ser una detención un poco más larga que lo que hubiera sido si Venezuela estuviera viviendo bajo un verdadero Estado de Derecho. En el caso que tú acabas de citar de tu abuelo, que tú dices que fue un juicio político, sí, señalaste al general Juan Vicente Gómez como el responsable político, sí, de esa prisión. ¿Quién es el responsable político de esta prisión? Porque no es el juez. Esa es una buena pregunta. No, el juez es un actor dentro de este sainete trágico en que está viviendo el país. Yo diría, Marcel, que el verdadero responsable de este sainete es aquel a quien se le ocurrió como estrategia ante las evidentes incorrecciones con los dólares preferenciales, de eso que se llama Recadi, se le ocurrió que para un axioma falso, un axioma de que para salvar a Acción Democrática había que salvar a los adecos corruptos que entregaron y recibieron, yo creo que más o menos sobre 1.000 millones de dólares, quizás 1.500 millones de dólares de exceso entre los entregados en 1987 y los entregados en 1988. Entonces el verdadero responsable fue al que se le ocurrió esa estrategia a todas luces equivocada. Yo creo que con esa estrategia, dejando a los adecos corruptos y sus amigos impunes, lo que logran es la desaparición del partido. Y yo se los he dicho a mis amigos adecos honestos, que hay muchos. ¿Y adecos corruptos hay cuántos? Marcel, no los conozco, yo no nado en esas aguas, no me muevo. A un periodista que esta mañana me preguntó, le dije que había muchos poleos. Yo creo que se puede circunscribir alrededor de Rafael Poleo. Gran parte de esa ola de corrupción que está ahogando a Acción Democrática y que tiene preso político también al presidente de la República. Yo te diría, yo voy a ser un preso político de la corrupción venezolana. Y yo creo que el presidente Pérez es un preso político de la corrupción de su partido, que con ese argumento que se les ocurrió de que no se puede atacar a la administración corrupta porque se ataca al partido, lo tienen un poco de manos atadas para actuar políticamente. ¿Por qué crees tú que te escogieron a ti como la víctima en este proceso? O sea, ¿por qué es Nicomedes Zuluaga, presidente de Gramoven, empresario o abogado, el preso en este caso? Bueno, mira, desde el punto de vista jurídico, la situación es
Y yo soy presidente de Gramoven, Marcel, desde el 20 de enero de este año, de 1989. Pero los hechos que se están analizando son hechos que ocurrieron en el 86 y 87. Más todavía, del 83 al 86 es que existe un expediente, que fue el que levantó la Guardia Nacional. Entonces, yo no era presidente de Gramoven en ese momento. Fui encargado interinamente unos meses del año pasado, después de la muerte de Oscar Machado Zuluaga, que era el presidente de la Junta. Yo siempre he sido director en Gramoven, o sea, he sido miembro de un cuerpo colegiado. ¿Por qué me escogen a mí? Bueno, evidentemente que no como presidente en el momento de los hechos que se investigan, porque yo no lo era, y así lo manifesté en el tribunal. Yo, como creo que esto no es un proceso judicial, sino un proceso político, entiendo que se me escoge a mí como símbolo, se me escoge a mí como símbolo de un empresario honesto, a quien un juez que se la echa de bravucón y de valiente es capaz de dictarle un auto de detención, y con eso cree el juez que gana ante la opinión pública venezolana un cierto standing, una cierta altura, porque él es capaz de eso, no le tiembla el pulso, como dice él. Si Dios quiere, dice, no me temblará el pulso. Él cree que con eso él va a engañar al pueblo venezolano. El pueblo venezolano es mucho más vivo que eso, tú y yo lo sabemos cuando vemos encuestas juntos. Que los políticos creen que el pueblo no entiende, y el pueblo sí entiende y es sensato, y entiende que esto es todo un divertimento y una maniobra. Tú te has dado cuenta, por ejemplo, que van a interrogar a la secretaria privada del presidente anterior, y entonces mandan unas cartas que no tienen ninguna consecuencia como prueba de que la van a interrogar. Eso es lo que llaman un divertimento. La maniobra está muy clara. La maniobra es, vamos a hacer todo el escándalo posible como cortinas de humo para que no se investigue a quien se debe realmente investigar. ¿Hacia dónde crees tú que debería estar dirigida la investigación? El Diario de Caracas, por cierto, publicó unas listas. Puede que hayan tenido errores matemáticos, pero unas listas comparando los 2 años. De esa comparación sale una lista de los dólares diferenciales entre un año y otro. Muchos de ellos deben tener explicación correcta, como la tienen. Por ejemplo, en el caso del trigo, en que gastamos más dólares en el 88 que en el 87, pues la explicación es que el mercado del trigo, el precio del trigo subió a mitad de año casi 40-50%. Y eso es muy fácil de explicar y de comprobar. Pero hay otras que no tienen explicación. Hay empresas que no existían en el 87, a quien le dieron muchos dólares en el 88. Hay empresas que recibieron poquísimos dólares en el 87 y muchísimos dólares en el 88. Ahí está una cantera inagotable. Si hay un juez honesto y un juez idóneo, estuviera realmente interesado en castigar a los culpables de Recarex. ¿Por qué cuestionas tú la honestidad del juez en este caso? En el ambiente judicial penal es vox populi, de que es lo que llaman un hecho público y notorio, de que el que no paga tiene auto de detención. Conozco casos por referencia incluso de quiénes son los abogados que ha usado el juez, pero son un poco secretos profesionales porque los conocí por un cliente que estuvo viéndome. Pero es un hecho público y notorio de que aquí el que no paga va preso, y como yo no voy a pagar, ni siquiera me lo van a pedir, pues yo esperaba el auto de detención. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Continuamos nuestra conversación de hoy con Nicomedes Zuluaga. Nicomedes, yo entiendo tu serenidad en este momento, pero tú tienes que estar sintiendo algo más por dentro. O sea, yo no creo que está bien, tú esperabas el auto de detención, es verdad, esto se ha venido construyendo a lo largo de la semana, se han ido preparando las cortinas de humo, hemos visto toda la payasada que han hecho con las entrevistas a los ministros y a los altos funcionarios, se les toman muchas declaraciones, pero el tribunal que los debería estar juzgando a ellos ni siquiera existe. Entonces, toda la campaña de distracción de la opinión pública y de cortinas de humo está muy clara, pero dentro de ti tú tienes que estar sintiendo otras cosas. Bueno, además del sentimiento evidente de asco, de que estar metido, sumergido en esa pantomima toda de este tribunal, que por cierto es un tribunal espurio, Marcel, te voy a explicar. La ley de salvaguarda crea una jurisdicción especial, y en esa jurisdicción especial se salta a los jueces superiores penales. Dice que la jurisdicción son los jueces de primera instancia en lo penal,
y el Tribunal Superior de Salvaguarda. Se salta pues a los jueces superiores de lo penal, no forman parte de la jurisdicción. Sin embargo, la designación de este juez la hizo una comisión o un comité o una asamblea de jueces superiores en lo penal que no forman parte de la jurisdicción. Hay unos abogados que están estudiando ese caso específico y cuál es la acción que cabe ante un nombramiento espurio. Entonces, el sentimiento un poco de asco de que ese juez con ese nombramiento espurio esté sometiendo a un vejamen a una serie de, no solo de empresarios, sino de gerentes profesionales, de gente correcta, honesta, competente, muchos de ellos extranjeros, que han venido a nuestro país a trabajar y a fabricar riqueza para Venezuela y a dar empleo. Bueno, a mí eso me da una sensación de asco, pero además del asco, Marcel, me da un poco una vergüenza internacional, si la quieres llamar. A mí me decía uno de esos gerentes internacionales que después de haber declarado 13 horas en el tribunal, se iba de Venezuela. Yo le pregunté si se iba y me dijo, no, yo no me voy, yo me escapo como quien se escapa de Beirut, de la capital del Líbano, en donde además de unos jueces parecidos al juez Larriva, hay tiros y bombas y asesinatos y guerras. Nosotros aquí no hemos llegado todavía a ese nivel, pero desde el punto de vista judicial me da vergüenza de que un gerente como ese de primera categoría llegue al mundo gerencial extranjero y cuente ese cuento. Los empresarios venezolanos vamos a tener mucho trabajo para conseguir unos gerentes de ese nivel. En el nivel medio tenemos muy buenos gerentes, pero en la altísima gerencia que te estoy hablando, esa altísima gerencia es internacional, esa no es venezolana ni americana. En el mundo del trigo, por ejemplo, que una de las condiciones importantes o convenientes es que el tipo hable castellano. Tú tienes que buscarlo en los países trigueros de habla castellana, que fundamentalmente en el Cono Sur, en la Argentina. Y por eso, pues, ese tipo de gerente hay que buscarlo allí. Entonces, esa vergüenza internacional se suma a muchas otras cosas que han ocurrido en Venezuela. Este gerente cuenta ese cuento y encuentra un terreno abonado, los sucesos del 27 y 28 de febrero, en donde por televisión el país entero vio los desmanes, vio la policía saqueando, desórdenes por los cuales, Marcel, con orgullo se dice que no hay ni un solo detenido. Un delito televisado como ese que no produce detenidos. Eso es un síntoma internacional grave, en mi concepto peligroso. Además de eso, el Poder Judicial que hemos estado conversando, un Poder Judicial en donde, por ejemplo, como no existe el Tribunal Superior de Salvaguarda, este auto de detención que me dicen que yo tengo, es un auto de detención que no hay ante quién apelar, porque por los delitos de salvaguarda, pues no hay ni libertad bajo fianza, ni sometimiento a juicio. En estos casos que hemos visto recientemente, mucha gente, como se ha visto hacia dónde conducía todo lo que estaba pasando, hay mucha gente que ha optado por irse del país. ¿Por qué no te has ido tú del país? No, Marcel, yo digo con mucho orgullo que yo tengo mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos y quizás mis 16 tatarabuelos enterrados en Venezuela. Yo no me voy por ninguna parte, ¿no? Yo creo que mi papel está aquí y que mi papel está precisamente en dar la batalla por adecentar a Venezuela y por hacerla un país vivible y un país respetable. Si todo lo contrario de lo que estamos viviendo en estos días. ¿Y eso vale la pena ir a la cárcel por eso? Yo creo que sí. Yo creo que esta prisión mía será timbre de orgullo para mis herederos. ¿Y para ti? Bueno, para mí es una demostración más de que hay que pagar un precio por la libertad. Aquello que decía el Quijote, que decía la libertad, Sancho, es el más precioso de los dones que a los hombres dieron los cielos. Por ella, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. ¿Qué sientes tú que le han hecho a tu honra en este caso? Ni un rajuño, Marcel. Yo creo que los venezolanos son suficientemente inteligentes, el pueblo en general, para saber distinguir entre un bandido y un hombre honesto. En este caso se están moviendo intereses muy poderosos. Tú has señalado que hay un sector corrupto dentro de Acción Democrática que entiende que su salvación es la creación de estas cortinas de humo, es distraer la atención. Es lo que Uslar ha descrito también como el caso del ladrón que sorprendido empieza a gritar agarren al ladrón, señalando en otro lado. Es muy bien puesto por el doctor Uslar esa imagen del ladrón gritando agarren al ladrón. Eso lo están haciendo, pero con todo el poder
del número y a través del poder judicial que ellos controlan. Entonces, ese ejemplo de nombrar, porque ni siquiera son buenos abogados, Martel, los buenos abogados ya no pueden ni ejercer en la jurisdicción penal. La jurisdicción penal en donde le piden plata a uno por algo de detención no es un sitio donde puede ejercer. Al decir todas estas cosas, ¿tú no estás empeorando tu caso? Puede ser, Marcel, pero empeorándolo ante quién, ante un juez espurio nombrado por una asamblea que no tiene poder para nombrarlo, que me ha dictado un auto de detención por un delito durante un periodo en que yo no era presidente de la compañía. ¿Qué más se puede empeorar? Explícame tú, si el juez es capaz de hacer esas cosas. ¿Qué hay de verdad en los hechos que se le imputan a la empresa Gramoven? Absolutamente nada, Marcel, absolutamente, ni siquiera la más mínima incorrección. Es decir, yo creo que nosotros en la Junta Directiva y los gerentes de Gramoven no solo no tienen ninguna incorrección, sino que están extremadamente orgullosos de la pulcritud con que manejaron esas divisas que el Estado venezolano decidió darle a las empresas molineras, no en beneficio de las empresas molineras, que no las querían, en beneficio de su política de abaratar artificialmente el precio del pan, el precio de las pastas, el precio de los pastelitos, el precio de las hamburguesas y los perros calientes, porque consideraban que precisamente la imagen del gobierno debía descansar en unos precios regalados, fabricando con ello cosas absurdas, por ejemplo, unas exportaciones a través de las fronteras de todos los productos de la molienda del trigo que se compraba a 7 bolívares 50 el dólar, cuando en realidad el mercado estaba entre 30 y 35 hasta 40 bolívares. Por supuesto, a través de la frontera no había poder humano que evitara eso que se llama el contrabando de extracción. Es decir, con unas consecuencias impredecibles que los molineros no deseaban, ni les interesaba. Entonces, además con un precio regulado, con motivo de esos dólares preferenciales, los regularon los precios, evitaron toda competencia, hicieron un cártel oficial del mercado de los productos de la molienda del trigo. Toda serie de inconvenientes desde el punto de vista de las empresas. Entonces, por una desgraciada, digo yo, tesis como de grado de unos profesores de la Universidad Central, que no sé ni quién fue el que puede haberla promovido o financiado, se pidieron unos precios de referencia a la Embajada de los Estados Unidos y se dieron los precios de referencia. Entonces, en esa investigación tuvo dos etapas. Tuvo una primera etapa en que el senador Ángel Reinaldo Ortega, que era el que llevaba la batuta como presidente de la Comisión de Economía del Senado, le decía a los medios que habían irregularidades de miles de millones. Esa irregularidad la sacaba él comparando el precio del día del embarque, ese precio indicativo, que no es sino indicativo, con el precio que había pagado la empresa en el contrato. Ese contrato era un requisito indispensable para poder obtener las conformidades. Te voy a explicar, uno tenía que presentar un contrato. Al tú presentar un contrato tenías que tomar en cuenta el tiempo de entrega del trigo. O sea, tú no te podías entregar el trigo inmediatamente, tenían que entregártelo a plazo, por plazo. Primero eran 30 días mientras salía la conformidad, después eran 60 y después eran varios meses. Entonces había que comprar un trigo para entrega futura, que a un precio del día. El mercado del trigo en esos años, del 83 iba bajando. Entonces, si tú comparabas el precio del día, vamos a decir, del 1 de enero, con el precio del 10 de marzo en que embarcaron el trigo y el mercado iba bajando, entonces había una diferencia gigantesca que ellos creían. ¿Y qué pasaba con esa diferencia? Esa diferencia, Marcel, tú presentabas un contrato y te daban, el contrato cerrado, te daban los dólares para ese contrato. Entonces tú pagabas el trigo con ese contrato a ese precio que lo había cerrado el 1 de enero, no al precio del 10 de marzo en que lo estabas embarcando. Eso se les hizo ver en unas reuniones que tuvimos convocados por la Comisión y por el Ministro de Hacienda, y entonces ya esa primera etapa de los miles de millones se redujo a unas diferencias que te voy a decir, el promedio de las diferencias son más o menos como de $10 por tonelada, perfectamente explicados en cada caso y en cada embarque por gastos indispensables y normales y necesarios. Además, la embajada americana le mandó al presidente de Azotrigo en ese momento, el doctor Rafael Alfonso Hernández, le mandó un telex explicativo del significado de esos precios que fueron la base del estudio de la universidad, diciéndole que esos eran precios indicativos, que eran los precios al final de la semana, a las 4 de la tarde del día viernes, en un mercado tan movido como ese, que no se podían tomar como precios reales ni como precios comparativos. Sin embargo, esos $10 por tonelada de diferencia fueron explicados a la saciedad en la investigación que llevó a cabo la Guardia Nacional. Y que desde el punto de vista de Gramoven
de acuerdo con la Ley Orgánica de Hacienda Nacional, se cerró el ciclo, se cerró completamente la investigación, porque la Guardia presentó los expedientes al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Hacienda Nacional. El Ministerio de Hacienda, la División de Inspección y Fiscalización, hizo la fiscalización correspondiente de acuerdo con la ley y emitió un oficio que le comunicó a Gramoven, en el cual decía que no había encontrado ninguna irregularidad. Entonces, si no había ninguna irregularidad, ¿por qué reaparece el caso? Por eso es que yo te digo que este es un juicio político, que yo seré un preso de la corrupción política venezolana, porque ese juicio que terminó, ese juicio administrativo, ahora se revive en la jurisdicción penal, se revive con un efecto exclusivamente de cortina de humo, un efecto exclusivamente político y no jurídico. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Durante los últimos años, el Estado venezolano, o mejor dicho, quienes manejaban el Estado venezolano, se dedicaron en forma sistemática, muy deliberada, a concentrar la mayor cantidad de poder posible en el Estado y a darle a los funcionarios la mayor discrecionalidad posible. Yo puedo citar, porque es el caso que conozco mejor, el caso de los periódicos, por ejemplo. A los periódicos se les obligaba a funcionar con dólares de Recadi. Si un periódico quería zafarse de Recadi, no solamente tenía que pagar el triple, porque el dólar en el mercado libre costaba el triple que el dólar controlado, tenía que pagar además un 40% adicional de arancel, o sea que el papel terminaba costándole 4 veces más. Si estaba dispuesto a hacer el sacrificio para no tener que pasar por las orcas caudinas del poder, no podía, porque había una prohibición de importar papel periódico. De manera que todos los periódicos de Venezuela estaban obligados a pasar por Recadi. Tarde o temprano tenían que caer por ahí. De esta forma, el Estado venezolano, o quienes lo manejaban, concentraron, como digo, una gran cantidad de poder. Este no fue el único método que utilizaron, el de los dólares controlados, que no eran preferenciales, en el fondo lo que eran controlados, que solamente los podía obtener quien iba a solicitarlo y obtenía como una gracia casi siempre, porque en algunas instancias hemos visto lo mucho que había que bregar para que una empresa pudiera subsistir obteniendo los dólares que necesitaba. Este no fue el único sistema de concentración de poder que utilizaron. Utilizaron otro también, muy inteligente, que es todo el régimen arancelario, mediante el cual se creó todo un sistema clientelar muy interesante. 6.600 ítems protegidos, cada uno con un régimen muy especial, más 1.900 prohibiciones de importar. Entonces, a través de ese régimen, donde 8.500 productos estaban sometidos a un negocio entre quien quería importarlo y el funcionario que tenía toda la discrecionalidad del caso para autorizar o no esa importación o para fijar el arancel que estimara más conveniente. Y a través de las aduanas también existe un enorme poder discrecional en manos de funcionarios. Esta larga tradición produjo la ruina de Venezuela, un país que dispuso en los últimos 15 años de más de 200.000 millones de dólares, hoy en día prácticamente no tiene reservas internacionales, no tiene crédito internacional y ha visto el nivel de ingreso de la gente caer a niveles inferiores a los que existían antes del alza de los precios del petróleo. Tú decías una cosa que fue la que me provocó esta reflexión hace un momento, que el Quijote opinaba que había dos cosas por las cuales valía la pena sacrificarse: la libertad y la honra. El presidente Pérez ha dado una lección bien interesante. Él llega al poder con una mayoría absoluta y dispone de todo ese aparataje de poder que se ha ido creando. Y él empieza a desmantelarlo. Ese desmantelamiento de ese sistema económico basado en la preferencia, en la arbitrariedad y en el control absoluto por parte del presidente de la República de todo el poder, por supuesto que está trayendo consecuencias económicas y consecuencias políticas. Tú te sientes víctima de las consecuencias políticas que está trayendo ese desmantelamiento. ¿Por qué no nos hablas un poco de las consecuencias económicas que está trayendo? Has hecho una descripción, yo creo que bastante precisa
yo podría resumirte diciendo, sí, durante estos 30 años, el mundo político, eso que llaman el país político, ha armado un gigantesco aparato jurídico de corrupción. Y honra mucho a Carlos Andrés Pérez, con el prestigio político y el triunfo en las últimas elecciones, que haya comenzado a desmontar ese aparato, que es muy difícil de desmontar y muy largo, y que en el proceso se va a encontrar con toda clase de presiones, no solo presiones como el paro de la CTV, presiones incluso de quienes se sienten que le están quitando el invernadero, o que están perdiendo el padrinazgo, que son clientes de una protección armada jurídicamente y con base a la suspensión de garantías, que es otra cosa muy grave. Es decir, la Constitución del 61 se aprueba e inmediatamente se suspende la garantía de la libertad económica, para que nadie se pueda dedicar a lo que él quiera dedicarse, sino lo que el Estado le permita. Y con base a esa suspensión de garantía se arma todo este aparataje de corrupción, como tú lo llamas, de decisión discrecional de los funcionarios públicos. O sea, el funcionario tenía la facultad de pedir dinero para decir que sí, o si no decía que no. Eso es lo que llamaba Abraham Lincoln the mob rule, el gobierno de la chusma, en vez de el rule of law, o sea, el Estado de Derecho. Y eso precisamente, eso que creen que no es importante, es muy importante. Esas garantías están en la Constitución, Marcel, no para proteger a los que ganan las elecciones, están ahí para proteger a los que pierden las elecciones frente a los que las ganan. Esas garantías que ya están allí para limitar el poder de los funcionarios, para darle a los ciudadanos la garantía de que el funcionario no puede hacer sino lo que la ley le permite, y que él como ciudadano puede hacer todo lo que no le esté prohibido. En los últimos días hemos visto una cantidad enorme de denuncias de gente que ha sido asaltada por la policía, o violada por la policía, o vejada por la policía. La ley lo que persigue es la protección de esos casos. Es precisamente la garantía individual, de la libertad individual. Es precisamente esa, es evitar que haya un policía que no solo saquea, sino más viola a un turista. Es decir, es una cosa increíble lo que estamos viviendo. Hay una cierta descomposición integral de los valores fundamentales del país. ¿Y a dónde conduce eso? Bueno, Marcel, a que haya gente que tiene que pararse. Si la gente no se para y lo dice y lucha por eso, el país termina disolviéndose. Y terminan presos como tú, los que se paran y luchan. Terminan presos los honestos y libres los ladrones. Bueno, pero como los malos son más, lo que nos puede pasar es como a los... Con aquel aforismo que decía, vinieron los sarracenos y nos murieron a palos, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. ¿Tú sientes que eso es lo que está pasando aquí? Evidentemente que son mucho más. Tú comprenderás que para que este juez Larriba haya sido presidente del Colegio de Abogados, es evidente que es por cuestión de que son más, porque a ese cargo no se llega por mérito, se llega por número. Son mucho más los amigos del juez Larriba que lo llevan al presidente del Colegio de Abogados que los abogados honestos que nos hemos ido un poco retirando de esa actividad gremial precisamente por esa razón de que allí no se... Pero la democracia no es eso, no es el gobierno de la mayoría, el gobierno de los más. La democracia es todo lo contrario. La mayoría no sirve sino para escoger al gobernante de turno. La democracia es la Constitución y los derechos individuales que impiden que el gobernante de turno abuse de su poder. Es todo lo contrario de lo que aquí se interpreta. ¿En qué sientes tú que el gobernante de turno está abusando de su poder? El gobernante de turno es un preso político también de la corrupción, casi como yo. Lo que es que está en Miraflores, yo voy a estar en la cárcel. El presidente Pérez, mi amigo el presidente Carlos Andrés Pérez, está con las manos atadas frente a esas tesis dentro de su partido que le impiden denunciar él como presidente de la República a los verdaderos corruptos, porque lo amenazan de que con eso destruiría el partido, cuando la realidad es lo contrario. El partido lo destruyen quienes tratan de protegerlo protegiendo a los ladrones. ¿Qué consecuencias tendría si esa tesis triunfa dentro de Acción Democrática, de que hay que proteger a todos los corruptos? Yo creo que no nos queda mucho tiempo de democracia. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. A lo largo de este programa tú has mencionado
tres cosas que yo creo que deben movernos a reflexión a todos los venezolanos. Una, esa necesidad de luchar uno por su libertad y por su honra. Otra, esa preocupación por la democracia, que es tu última respuesta hace un momento, cuando tú piensas que de continuar las cosas así, la democracia tiene poco tiempo de vida. Y todo eso englobado dentro del tema de la corrupción. En la mayoría de las encuestas de opinión pública que nosotros hemos hecho o que hemos visto, hemos encontrado que dentro del país hay una gran preocupación por la corrupción. Hoy en día la preocupación fundamental de la gente es la corrupción administrativa, y la gente está consciente de que el empobrecimiento que ha experimentado el país en los últimos 8 o 10 años es consecuencia directa de la corrupción. O sea, que las cosas cuestan más porque ha habido mucha corrupción, que hay menos productos, que hay menos habitación, que hay menos vivienda, que hay menos empleo porque hay mucha corrupción. Yo creo que esa correlación la gente la ha establecido muy claramente. Y también hemos encontrado que nos ha llamado mucho la atención una gran preocupación por el porvenir de la democracia. La inmensa mayoría de los venezolanos quiere democracia, quiere vivir en democracia, no quiere una dictadura. Sin embargo, está asustada, siente que la democracia venezolana está cada vez más golpeada, más contaminada, está como minada, y que en un momento, en el momento menos pensado, puede volver a estallar un 27 de febrero o puede producirse cualquier tipo de amenaza. ¿Cómo ves tú estos problemas? Yo diría que la gente está consciente, Marcel, muy consciente. Los venezolanos están muy conscientes de que la corrupción está mirando las bases del sistema democrático. Está mirando las bases de ese sistema, de esa libertad que ellos están acostumbrados a tener, de poder decir lo que ellos quieran sin que les pase nada. Es decir, porque la interpretación de la democracia para una gente sencilla del pueblo venezolano es más el poder hablar que otras cosas. Se necesita un cierto nivel, por lo menos de bachillerato, para entender que realmente la democracia no es poder hablar y poder votar cada 5 años, que la democracia es mucho más que eso. La democracia es el Estado de Derecho integral. La democracia son jueces idóneos, son policías que no saqueen ni violen. Sí, son gobernantes que no establezcan primero un sistema corrupto de dólares preferenciales totalmente innecesario, que no lo establezcan y luego que no lo administren para su propio beneficio y el de sus amigos. La democracia es mucho más que la votación cada 5 años y que el poder hablar, que es un deporte nacional, hablar tonterías y que le pase nada a uno. Y la gente siente, en esas encuestas que hemos visto, la gente siente eso. Y también lo sienten los políticos, de que la corrupción es el problema fundamental. Y por eso es que han diseñado toda esta estrategia colateral de tratar de tirarle cortinas de humo, porque saben que si los corruptos verdaderos los encuentran, los identifican y los castigan, van a cargar ellos con las culpas. Entonces, la estrategia es la sobrevivencia de los corruptos, es la sobrevivencia del partido. Bueno, pero esa estrategia les está funcionando muy bien. El tribunal que los debe juzgar a ellos no funciona. Entonces ellos nunca los podrán juzgar y por lo tanto nunca los podrán condenar. Y luego, el buscar una víctima, yo creo que ha sido hecho con mucha inteligencia. Sí. Esto se presentará como el caso de Nicomedes Zuluaga y de más nadie. Esto no es el problema de más nadie, este es el problema de Nicomedes Zuluaga. ¿Y qué le importa a Nicomedes Zuluaga o qué le ha importado a lo largo de su vida? Le ha importado la libertad, le ha importado la honra. Entonces te van a dar bien duro ahí. En tu libertad ya te la quitaron y de este programa pues probablemente salgas a la cárcel. Sí. En cuanto llegue la boleta me imagino que irás, ¿no? Y a tu honra le van a dar con todo el alma, ¿no? Eso puedes estar seguro. Y como a ellos les importa muy poco lo que tú les digas a su honra, porque no la tienen. No la tienen. Esa es la diferencia. Entonces estás en una gran desventaja. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo lo sé muy bien y por eso te agradezco esta oportunidad de conversar con los venezolanos. Yo lo sé muy bien. No tengo ni juez ante quien apelar de la autodetención. Una autodetención que se me dicta por unos delitos presuntamente cometidos mientras yo no era presidente de esa compañía. Pues delitos que además no existen. Y disposición de un juez espurio nombrado por una asamblea de jueces que no era competente. Pero todo eso sería reparable si tú tuvieras ante quien apelar, se supone que ese es el... Por supuesto.
Pero no puede ser que no tengas ante quién apelar, eso es imposible. Pues no hay, Marcel. La jurisdicción de salvaguarda me establece que la apelación de esta disposición de este juez venal es una apelación ante el Tribunal Superior de Salvaguarda. O sea, ante esos tres personajes que no se tratan, que no se hablan, que no se reúnen y que saben que están quitados. Y esto pues es un proceso de varios meses si no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas en elegir los miembros de la Corte que faltan, para que ellos puedan a su vez elegir un nuevo Tribunal de Salvaguarda. Eso es la justicia. Eso no es lo que llaman denegación de justicia. Bueno, esa es la negación del Estado de Derecho. Tú puedes estar preso y no puedes apelar. Y eso lo sabe muy bien el juez. ¿Y a pesar de eso te vas a entregar? Por supuesto. Pues a pesar de eso me voy a entregar, Marcel. Porque yo creo que esto no me rajuña ni me honra en lo más mínimo. Al contrario, yo creo que yo no puedo hacer como cualquiera de esos exministros, copellanos o adecos que andan por el mundo disfrutando de las riquezas mala vida y escondidos de la justicia venezolana, por mucha y por mala que esté la justicia en este momento. Lo que hay es componer la justicia, no esconderse de ella. ¿Y cómo podemos componer la justicia? Bueno, Marcel, entre todos, haciendo cosas como esta, denunciando las cosas que están ocurriendo en el país, para que los políticos honestos, que hay muchos, se den cuenta de cómo tienen que actuar y qué tienen que hacer para reparar este daño. ¿Y tú crees que estamos a tiempo? Todavía creo que tenemos tiempo, pero se nos está acabando el tiempo. Yo me imagino que la estrategia contra ti será aislar. O sea, esto es Nicomedes Zuluaga, esto es Gramoven. Yo creo, Marcel, que este no es un problema ni de Nicomedes Zuluaga ni de Gramoven. Esto es un problema de Venezuela y de los empresarios honestos venezolanos que tienen que poner su barba en remojo, porque si en algún momento el interés político les conviene que ellos sean la próxima cortina de humo, serán la próxima cortina de humo y harán las mismas cosas que están haciendo con los empresarios honestos juzgados por ese juez espurio. ¿Y cómo pueden ellos adquirir conciencia? Es muy fácil decir, no, eso a mí no me toca, mejor no me meto en eso. ¿Eso tú no crees que es la actitud que va a prevalecer? Esa va a ser la actitud, lamentablemente, de los que no tienen el coraje suficiente, el valor suficiente de defender el futuro de Venezuela. Ahora, con todas estas reglas nuevas que hay, o sea, al unificarse el tipo de cambio y eliminarse todo ese régimen preferencial que establecía Recadi y toda esa discrecionalidad que le daba al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, Recadi, el que fuera, de decidir qué empresa tenía derecho a vivir y cuál no tenía derecho a vivir, cuál tenía derecho a crecer y cuál estaba obligada a disminuirse. Al desmantelar ese sistema, entramos dentro de un régimen desconocido para los empresarios venezolanos. Al desmantelar todo el régimen arancelario, al reducir las prohibiciones de importación, todos los impuestos basados en el peso y reducir los aranceles de una manera muy sustancial, estamos también en un nuevo tipo de escenario. ¿Tú no crees que los empresarios están ya suficientemente desconcertados frente a esos cambios? Sí. Por primera vez en los últimos 50 años van a operar en condiciones de libertad. Sí, yo sé. Yo te iba a comentar que desde el punto de vista financiero, del dinero, en realidad de uno recordarse que Díaz Rousseff era presidente del Banco Central y se opuso a este régimen de cambios diferenciales, y por eso lo sacaron. Y entonces, de un cambio fijo que vivía Venezuela, en que todo el mundo compraba los dólares que quisiera a 4.30, pasamos a este régimen de clientela y de padrino, y yo te doy, y si no te doy, te pido para darte, que es lo que han vivido los empresarios venezolanos desde esa época hasta acá. Pero yo creo que los empresarios venezolanos los empresarios tienen hoy casi la última oportunidad, y tienen el deber y la necesidad de ser verdaderos empresarios. Fíjate que en el país hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, esos muchachos del McDonald's defendiendo su derecho al trabajo, con coraje y con valor. Yo veo que los empresarios venezolanos también tienen que hacer cosas parecidas, si es que vamos a salvar a Venezuela de una pendiente, de un declive, como el de los otros países de América del Sur, como los del Cono Sur, en cuyas economías se están disolviendo, que no tienen regreso, que tienen 30 años en esa crisis. Eso es lamentablemente como veo yo el futuro del país. Si aquí no salen unos empresarios a dar el frente en este momento, no salen a darle un parado, como dicen aquí, a este proceso de corrupción progresiva, a Venezuela va a perder su democracia. Yo me imagino que mucha gente se estará preguntando en este momento, y yo te dejo la pregunta para que la contestes después de que cumplamos estos compromisos, ¿por qué no dijiste esto antes?
Ya regresamos. A lo largo de este programa hemos oído una de las denuncias más contundentes y más duras que hemos oído nunca sobre la corrupción, tanto en el plano político como en el plano económico en nuestro país, cómo se manipula el poder y cómo se veja a los ciudadanos a través de esa manipulación del poder. Y yo concluía con una pregunta que yo considero muy relevante, o sea, ¿por qué no lo dijiste antes? Mira, Marcel, en realidad tú recordarás que yo promoví, fundé y presidí un instituto de análisis económico y social que publicaba una revista llamada Orientación Económica, en donde se hablaba de estos temas precisamente desde el punto de vista estrictamente económico, en ese momento y no político. Esa revista la dirigía uno de los más ilustres venezolanos, que fue Joaquín Sánchez Cobiza, en paz descanse. Es decir, que nosotros estamos denunciando esa parte económica de cómo funciona el mercado y cómo debe funcionar desde hace casi 30 años. Después, estando yo en el Congreso, donde llegué como diputado elegido en las planchas de ese ilustre venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri, ¿te recuerdas que hicimos una investigación en que yo incluso te llevé un poco de ayudante a una investigación de la petroquímica, precisamente de qué se habían hecho esos cuantiosísimos fondos que se volatilizaron en aquella petroquímica que tú y yo visitamos en esa época? Es decir, yo he estado denunciando esto, Marcel, desde hace 30 años. Es más, recientemente, después del 27 de febrero, escribí 4 artículos que salieron en el Universal sobre este mismo tema de denuncia y denuncias concretas ahora, en que denunciaba precisamente lo que hemos estado hablando en este programa, lo que ha sido motivo de este programa. Denunciaba el deterioro del Estado de Derecho. Denunciaba eso que tú describiste con tanta precisión, ese clientelismo, ese aparataje jurídico corruptor que se había ido construyendo en los 30 años. Denunciaba, por último, la investigación, esta investigación de Recade, y denunciaba precisamente que la manera de no investigar era no investigar el último año, sino tratar de investigar para atrás. Así que un poco le di yo la idea de cómo era que iban a ser las cortinas de humo en ese artículo que se llama La investigación y sus riesgos y que salió publicado en el Universal. Es decir, que yo sí he estado denunciando esto consistentemente. No he tenido una audiencia muy receptiva, pero espero que llegado a este punto de crisis nacional que está viviendo Venezuela, el pueblo venezolano, la gente pensante, sea un poco más receptiva ante esas denuncias. Entonces, ¿tú crees que pudiera haber una relación de causa-efecto, de que como tú sí has estado denunciando esto, como tú sí has hecho estos planteamientos, la factura te la están pasando a ti? O sea, no solamente es una cortina de humo, sino también es un pase de factura. Bueno, podría ser, Marcel, porque por cierto un amigo mío, Adeco, que yo considero que es un hombre honesto y amigo, se me quejó mucho del artículo ese del deterioro del Estado de Derecho y de la investigación, y yo le dije, chico, yo creo que los amigos son para decirle las verdades a los amigos, no para escondérselas. Es decir, cuando yo publico eso, lo publico con la sana intención de decirle a mis amigos adecos honestos la verdad. ¿Y has encontrado receptividad entre ellos? Una receptividad, pero muy personal, muy de tú a tú, ninguna receptividad pública. En el momento en que tú estabas dando la rueda de prensa, tengo entendido que recibiste una llamada. Recibí una llamada de Cartagena de mi amigo el presidente Carlos Andrés Pérez, a decirme que se acababa de enterar de la situación, de que estaba seguro de que yo saldría airoso, cosa que nunca he tenido dudas, y de que estaba pues muy preocupado y muy mortificado con la situación. Pero como te digo, yo soy un preso político de la corrupción venezolana, y él es un preso político de la corrupción de su partido, que no lo deja gobernar como él querría. Fíjate incluso el poco apoyo que le han dado a todas esas medidas de saneamiento y de rescate que él está adelantando con un gabinete de gente honorable y competente como el que tiene en este momento. No, yo creo que tú no puedes escoger en Venezuela a nadie más competente que ese gabinete que él tiene para manejar el país. Y primero, lo difícil que le ha sido todo. ¿Por qué crees tú que hay esa resistencia? Por ese mismo clientelismo. Los clientes son los que se oponen a muchas de las cosas. Los clientes de los padrinos. Y entonces los padrinos pues también se oponen. Y porque en el fondo, Marcel, en el fondo, lo que Carlos Andrés Pérez está haciendo es una crítica al gobierno anterior.
porque si el gobierno anterior no hubiera llevado el país a este caos en que él lo encontró, sin reservas y mendigando por el mundo unos mendrugos de dólares para seguir viviendo, no hubiera habido necesidad política, digo yo, de desmontar ese aparato, ni probablemente Carlos Andrés Pérez se hubiera visto enfrentado ante esa realidad. Pero él se enfrenta ante la realidad porque lo que le entregan es un país en descomposición, un país arruinado. Y entonces él se ve como buen y honrado venezolano que es en la obligación de tratar de rescatarlo. Y ha puesto su prestigio, su coraje detrás de ese rescate. Pero el gobierno anterior no lo permitirá. ¿Quién crees tú que triunfará a la larga? Yo aspiro y espero que sea el presidente Pérez. Muchas gracias por su atención, amigos. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Siga con la emisión estelar de El Observador. La televisión no es nada eficiente. Todo lo contrario, es muy ineficiente y además una medida tan fuerte se brinda a que nazca una vez más la corrupción. Otro de los problemas que nacen con las medidas restrictivas es que usted tiene que ofrecerle al usuario una alternativa que sea válida, que él verdaderamente pueda utilizar. Esas alternativas son costosas y además requieren mucho tiempo para ser preparadas. Si usted no ofrece una alternativa, entonces la medida de restricción prácticamente es imposible. La tercera parte de eso que produce efectos secundarios. Toda medida restrictiva produce efectos secundarios. En este caso, podemos mencionar, para el día de parada, podemos mencionar el incumplimiento de los horarios de trabajo, también de que se desvía la poca vigilancia que hay hacia un fin que en el fondo no tiene que ver nada con el mejoramiento del tránsito. O sea, los pocos vigilantes que había se estaban distrayendo en supervisar la medida de parada. Y finalmente, el último punto que no deja de ser importante es que toda medida restrictiva es impopular. Okay. ¿Considera usted que esta medida ha resultado favorable para el descongestionamiento o no? Ese es el punto más importante. Vea, en la hora pico, que es donde la gente, digamos, donde se siente más el congestionamiento, o durante los periodos pico donde se siente más el congestionamiento de tránsito, es curioso, pero únicamente de un 15 al 18% de los vehículos están simultáneamente en circulación. La gente cree siempre que son todos los carros, porque como ve tanto congestionamiento que son todos, ¿no? Pero simultáneamente en movimiento no están sino del 15 al 18%. El resto está detenido o en el comienzo del viaje en la casa o en el destino del viaje, que es el trabajo, la escuela, el hospital, a donde se destina el viaje. De modo que el porcentaje de vehículos que está simultáneamente en circulación no es muy elevado. Quiere decir que usted nota inmediatamente que hay unos que están en circulación, otros están detenidos. De modo que el problema para empezar es global, en el sentido de que tiene viaje y estacionamiento al mismo tiempo, porque las dos cosas suceden simultáneamente. Durante ese mismo periodo pico, en el cual el porcentaje de los vehículos no es tan elevado, el número de personas que se moviliza es muy elevado. Cerca del 40% de las personas están simultáneamente en movimiento. Eso le demuestra a usted que junto con el problema que mencionamos de viaje y estacionamiento, hay un problema de transporte. De modo que, en definitiva, es un problema global. Problema que requiere de unas políticas claras de circulación, o sea, transporte, viaje, estacionamiento.
todo eso tiene que estar englobado. No se pueden medir y no se pueden tomar medidas aisladas, porque las medidas aisladas lo que producen son efectos que uno no esperaba. ¿Considera usted, en conclusión, que debe suspenderse o no el día de parada? Yo estoy definitivamente en favor de la suspensión del día de parada. Ahora, eso requiere de varias medidas para que no afecte tanto. Primero que nada, hay que implementar de verdad ingeniería de tránsito para el mayor aprovechamiento del vial que tenemos. O sea, usar mejor las vías. Eso incluye medidas de vigilancia, pero vigilancia preventiva, no de castigo, sino preventiva, para que la gente no estacione, no cambie de canal continuamente, no se le clave al que está al lado, etcétera. O sea, empezar a que el tránsito fluya. Esta medida de vigilancia combinadas con medidas de tipo como mejoramiento de las intersecciones, de los semáforos, etcétera, y de un programa de continuo de educación. Hay que explicarle a la gente por qué se hacen las cosas, por qué se pone un día de parada, por qué se quita un día de parada, por qué se va a poner vigilancia, por qué se prohíbe la estación. Hay que explicárselo y hay que educar continuamente a la gente sobre la circulación. No vale de nada esas campañas esporádicas de Semana Santa y Carnaval, etcétera, sino hay que hacer algo continuo. Recuerdo las palabras del doctor Hassid, que volvió a insistir sobre eso. Hay que ser continuo, perenne y permanente en esas medidas. Ok, muchas gracias. Ajá. El doctor Jesús Vivas Casanova, exministro de Transporte y Comunicaciones, actualmente presidente de la empresa que presta asesoría y estudios y proyectos. Doctor, ¿cuál es su opinión en torno al día de parada? El día de parada fue en una oportunidad un instrumento necesario para reducir el tráfico en la ciudad. Pero para poderlo aplicar, en aquel entonces todos los estudios decían que era absolutamente indispensable tener implementado un sistema de transporte efectivo. Por esa razón, en la época de mi gestión no llegó a aplicarse. Posteriormente fue aplicado, pero en una época que yo considero inoportuna por cuanto que todavía no existía un sistema completo de transporte. Inicialmente quizás pudo haber tenido unos resultados favorables, pero posteriormente, y gracias a la abundancia que existía en aquella época de dinero, el resultado fue que provocó un incremento efectivo del parque automotor y yo creo que también un incremento de combustible, en el consumo de combustible. En consecuencia, yo creo que el objetivo primordial no se logró y dudo de que haya sido lo efectivo que se predijo. Asesor en transporte y también asesor en la parte urbanística. Doctor, ¿qué opinión le merece el día de parada? Bueno, el día de parada, como te digo, yo creo que no ha aportado una contribución importante a la reducción del volumen de tráfico de la ciudad, que es lo que se supone que era su objetivo principal. Ahora, ¿usted en qué se basa para afirmar esto? Bueno, la base en que desde que se fue a implantar el día de parada, nosotros hicimos unos pequeños estudios no muy fundamentados porque desgraciadamente se abandonó la práctica de los conteos sistemáticos de tráfico que se venían haciendo en Caracas desde el año 65. Pero con los datos que podíamos tener a mano, nosotros llegamos a la conclusión de que el día de parada, en un caso extremo de que se cumpliera 100%, no alcanzaría a disminuir el volumen en las arterias importantes en la hora pico más de un 4%.
y nos parecía que era demasiado sacrificio para la población, una parte de ella importante, que los trabajadores independientes, vendedores, etcétera, que no podían dejar de usar vehículos y que dependían del vehículo para su trabajo, no valía ese sacrificio lo que significaba la ganancia de tener ese 4% pues, de ventaja. Esa es una aplicación de lo que nosotros usamos mucho, lo que llaman el criterio Kaldor-Hicks, pues de que nosotros usamos evaluación, un criterio que dice que para tú demostrar la ganancia de algo debe ser lo que gana alguna persona o algún sector, debe estar compensado por lo que pierden los demás. Si los demás pierden mucho más que lo que estos ganan, eso no puede aplicarse. Eso en general es lo que aplica al día de parada. Y en su punto de vista, ¿qué aspectos positivos y qué aspectos negativos ha traído consigo el día de parada? Bueno, positivo, yo digo que lo único que ha dejado el día de parada es que por lo menos le dio un elemento de formación o de disciplina a la sociedad venezolana, que es muy poco acostumbrada a la disciplina y que sí fue disciplinada de alguna manera en el uso de sus vehículos, pues por la implantación del día de parada. Y en el aspecto negativo, bueno, contribuyó a que se aumentara el parque nacional en forma no relacionada con las necesidades reales de la demanda, porque todos esos trabajadores que tenían posibilidades y que no tenían, que no podían dejar de usar su vehículo, todos esos trabajadores compraron un segundo vehículo que siguió saliendo en la calle, no solo el día de parada de él, sino los demás días, porque salía en manos de un familiar, de un hijo, de un hermano o de una prima, porque el vehículo estaba disponible. Y siempre, como se ha demostrado siempre desde que se hizo el primer estudio de Caracas, el que tiene un vehículo tiende a utilizarlo. Particularmente tiende a utilizarlo en sus necesidades más importantes. Las necesidades más importantes son las de viaje al trabajo o todas las que ocurren en general en lo que llamamos las horas pico. Por lo tanto, sale más gente en las horas pico que lo que deberían salir, en lugar de haber producido la contracción que se perseguía y que se había sacado simplísticamente simplemente dividiendo, pues como la semana tenía 5 días, se iban a sacar el 20% de los vehículos de circulación. Eso es completamente falso, porque eso no tiene esa aritmética, el patrón de tráfico no tiene esa aritmética. Tomando en cuenta todos estos criterios que usted nos ha manifestado, ¿está de acuerdo o no con la suspensión del día de parada? Bueno, tú sabes que ya yo lo he dicho, inclusive me tocó un programa de televisión en que yo manifesté que no solo que estaba de acuerdo, sino que yo no lo hubiera implantado nunca, pero definitivamente me parece que no produce ningún efecto negativo el quitar el día de parada. Particularmente en este momento que pareciera que el volumen de tráfico se ha contraído más o menos en cierto grado, probablemente en forma apreciable por otras razones distintas del propio uso de los vehículos. Ahora, usted nos mencionaba una serie de medidas que se deberían tomar para que mejorara la situación de tránsito en Caracas, que no tienen nada que ver con el día de parada. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, no, yo te decía en lo que conversábamos antes de la entrevista esta grabada, que el número 1 es la creación del servicio de correo, pero particularmente de un servicio de correo, no solo Hipostel. Yo te refería que había hecho una diligencia a través de una empresa de estas privadas que llevan sobres y había sido incapaz en que te entregaran un sobre a un sitio donde es imposible dejar de llegar. Ellos tampoco prestan un servicio eficiente, el servicio es muy malo. Entonces, si es tan malo el servicio de ellos como el de Hipostel, ayer, por cierto, tuve una noticia de una comunicación de Hipostel que duró más de 2 años en llegar al sitio donde iba. A mí no me ha pasado nunca, a mí lo más que han pasado son 9 meses, una carta aquí en Caracas para llevarme a través de Hipostel, pero hay personas que, como te digo, 2 años. Entonces, con ese tipo de servicios no se cuenta con el correo. En los países desarrollados, generalmente, una gran cantidad de actividades se hacen a través del correo. Inclusive en Inglaterra, pues todos los servicios bancarios se hacen a través del correo. Si eso fuera posible, evidentemente que el uso de los sistemas de transporte tendría que disminuir, particularmente a las horas de más ocupación, las horas pico, esas que llamamos nosotros. Además de eso, yo te señalaba el segundo punto, que era la necesidad de
de controlar, de revisar el otorgamiento de licencia. En particular las licencias de cuarta y de quinta, no las licencias de tercera. Es decir, las licencias que se refieren a los vehículos de uso público, a los vehículos de transporte colectivo y a los vehículos de carga, porque esos vehículos tienen muchísimo más influencia en el tráfico, es decir, tienen más significado su presencia dentro de las corrientes de tráfico que los vehículos más livianos. Esos vehículos muchas veces son mal conducidos, generalmente circulan en condiciones que no son apropiadas, porque muchas veces los vehículos tienen dificultades y muchas veces los que los manejan no están en capacidad de manejarlo. Dentro de esta gama hay un caso muy particular que se refiere a los vehículos de transporte escolar, donde uno ve de repente camionetas, dicen, o autobusetes, qué sé yo, manejados por señoras que están muy buenas para que vayan al mercado, pero que realmente no poseen licencia de quinta como lo manda el reglamento y la ley. Eso yo creo que es importante que se haga, y si se llegara a tratar de reducir la influencia del transporte escolar, que es demasiado grande dentro de su participación dentro de los volúmenes de tráfico a la hora pico, yo no sé en este momento, porque como te digo, no se hacen mediciones hace bastante tiempo, pero cuando hemos hecho mediciones de eso hemos encontrado que en general 8% del tráfico en la hora pico está formado por viajes con propósito de educación. Eso es exagerado en todas partes del mundo. En una ocasión inclusive medimos hasta 13% en algunos sitios. Eso significa que si nosotros redujéramos a la mitad ese volumen de transporte, de vehículos que hacen transporte con propósito de educación a la hora pico, tendríamos un efecto más grande que el que se logró con el día de parada, o que el que supuestamente debe haberse logrado con el día de parada. Y en consecuencia, pues eso afecta, por supuesto, a un universo mucho más pequeño que lo que afecta el día de parada, y tenemos menos dificultades para obtener el mismo efecto que queríamos.